Pero si yo le doy un clic acá, lo que me va a hacer es mandarme todo el reporte, que son más de 125 páginas, para que ustedes vean. Yo le doy clic ahí y me bota el reporte. Ahí está el reporte, ¿ya? Pero yo quiero tener una búsqueda mucho más rápida. No me voy a leer todo el reporte porque no tengo el tiempo para leerlo en este minuto, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo voy a buscar es la presentación de ese reporte, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? En la misma página del Banco Central, ¿ya? En el índice aparecen publicaciones y seminarios, ¿de acuerdo? Le doy un clic ahí. Y en publicaciones y seminarios, en la parte inferior dice reporte informativo, nota semanal, y ¿qué dice? Reporte de inflación. El documento más actual está en junio, pero yo no voy a darle un clic acá, porque si yo le doy un clic acá, lo que va a hacer es que me bote todo el reporte de inflación. Yo no quiero todo el reporte. Entonces simplemente le doy un clic al título, ¿ya? Le doy acá un clic. Y cuando le doy un clic me va a aparecer el índice. Y en la parte inferior, ustedes se van a dar cuenta, 2023. El informe de reporte de inflación fue presentado el 16 de junio. Puedo ver el reporte total, una síntesis o la presentación. Entonces me voy a la presentación. Ahí está la presentación del informe del reporte de inflación. ¿De acuerdo? Entonces, como yo ya tengo acá la presentación, ¿qué es esto? En la presentación, en la página 24 de esta presentación, para que ustedes puedan ver, esta es la presentación del reporte. Yo me voy a la página 24. Y en la página 24, ¿qué encuentro? Encuentro, en este caso, ¿ya?, las expectativas de inflación a 12 meses. ¿Ya? Y de esas expectativas de inflación solamente selecciono Perú y Estados Unidos, ¿no? 4.21 y 4.10%. ¿De acuerdo? Esos datos los hemos extraído y por eso he colocado ahí en la hoja de cálculo, que ustedes lo van a tener en el aula virtual para que me sigan, he colocado la dirección. ¿De acuerdo? Usted clica ahí y ya aparece esa reporte. ¿Ok? Entonces, en este caso, ya hemos estimado que el costo de capital de la compañía Aceros Arequipa, expresada en soles, es un 13.25%. ¿Qué quiere decir eso? Que el accionista le exigiría a la compañía Aceros Arequipa que le remunere por cada sol o por cada dólar que coloca un 13.25%. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Acuérdense que si ustedes tienen una compañía que su facturación es en dólares, ya no tienen que hacer ninguna transformación. Si fuera una compañía que su facturación es en soles, ahí sí tienen que hacer la transformación. ¿Ok? Entonces, luego de ello, ya que tenemos el costo de capital, el siguiente costo que tenemos que hallar o tenemos que construir es el costo promedio ponderado de capital, que les mencioné al inicio. Vamos a... Entonces, al inicio, ustedes ven en la presentación que hay una nomenclatura, ¿sí? Y que hay ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta es la terminología que está expresada en inglés, el WACC, ya que es el costo promedio ponderado de capital. Y la nomenclatura expresada en español, por decirlo de alguna manera, es costo promedio ponderado de capital, CPPC. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el costo promedio? ¿Qué es el costo promedio ponderado de capital? El costo promedio ponderado de capital, otra forma de expresarlo, pondera las fuentes de financiamiento de la compañía. Pongámonos en el ejemplo. En el primer ejemplo, cuando nosotros construimos el costo de capital, ¿quién asumía todo el riesgo
de los proyectos de inversión de la empresa Aceros Arequipa? ¿Quién asume todo el riesgo? Los accionistas, ¿no? Por lo tanto, el que soporta todo el peso es el accionista. Y por lo tanto, el accionista va a tener que exigir una mayor tasa de retorno por asumir todo el riesgo. ¿De acuerdo? Pero cuando la compañía dice, voy a trabajar con una combinación de distintas fuentes de financiamiento, por un lado con el accionista y por el otro lado con terceros. Entonces, cuando hace esa combinación, lo que está haciendo es trasladar el riesgo en función a la participación por cada fuente de financiamiento. Por eso se dice costo promedio ponderado de capital, porque pondera cada fuente de financiamiento. ¿Ok? Entonces, si estás ponderando cada fuente de financiamiento, esta tasa debería ser mayor que el costo de capital o menor. Menor, ¿no? Porque estás compartiendo el riesgo. Si antes quien asumía todo el riesgo era el accionista, ahora ya no lo va a hacer el accionista, sino va a haber otra parte que lo va a ayudar a soportar ese riesgo. Por ende, el resultado del costo promedio ponderado de capital va a ser menor. ¿De acuerdo? Siempre esta tasa va a ser mucho más baja, porque está considerando dos fuentes de financiamiento, la del accionista y la de un tercero. ¿Ok? Entonces acá sería el costo promedio ponderado de capital, es la tasa que remunera a la compañía, tanto al accionista como al tercero, en función a su peso relativo. ¿Ok? Por cada dólar o por cada sol que vaya a aportar. Entonces, ¿cómo vamos a construir ese costo promedio ponderado de capital? Bien sencillo, dice pondera cada fuente de financiamiento. Entonces, primero, entonces va a ser la deuda, es el peso de la deuda, sobre la deuda más el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Por el costo de la deuda, ¿ya? RB es el costo de la deuda, por 1 menos la tasa imposible. El lado izquierdo hace referencia a la fuente de financiamiento con terceros. El lado derecho es el peso del patrimonio, entonces el patrimonio partido sobre el patrimonio más la deuda, por su respectivo costo, porque cada fuente de financiamiento tiene un costo. Entonces acá va a ser el costo de capital. ¿Ok? Y de esa manera construimos el costo promedio ponderado de capital. Acá esta parte de acá es la fuente de financiamiento con terceros, y acá esta es la fuente de capital, fuente de financiamiento con accionistas. Entonces ahí estás ponderando las dos fuentes de financiamiento. Donde RB, que es el costo de la deuda, ¿ya? Y donde E es el patrimonio. E, porque se coloca en inglés, es equity, ¿no? Y equity es patrimonio. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el costo promedio ponderado de capital. Entonces, vamos a construir ello para nuestra trabajo. Entonces vamos a colocar costo promedio ponderado de capital de la compañía promedio ponderado de capital. ¿De acuerdo? De esta empresa ya saben. Entonces, el CPPC, entre paréntesis voy a colocar igual, es igual a la deuda entre la deuda
más el patrimonio por el costo de la deuda Multifinanciamiento con tercero. por 1 menos la tasa impositiva más el patrimonio sobre el patrimonio con la deuda por su respectivo costo. Ese es el costo promedio ponderado del valor. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la deuda. Necesitamos el patrimonio. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el costo de la deuda. RD es costo de la deuda. Costo de deuda. ¿Qué más necesitamos? La tasa impositiva. Y necesitamos el costo de capital. Lógicamente, ¿no? Ya está. Esos son los datos. ¿Ok? Entonces, la deuda que vamos a considerar va a ser de acuerdo a la última información financiera. ¿Cuál es la última información financiera? Al primer cuarto del año 2023. Le colocamos primer cuarto 2023. Ok, acá es patrimonio. Ok, entonces vamos a colocar las fuentes. Las fuentes sabemos que para la deuda son los estados financieros, valga la redundancia, al primer cuarto del año 2023. Esa es la fuente. ¿Ok? El costo de la deuda la vamos a extraer de las notas. También del primer cuarto. Ya, la tasa impositiva ya no es un dato conocido, por lo tanto no necesitamos fuente. Y el costo de capital es un dato que ya hemos calculado. ¿De acuerdo? Entonces, la deuda. La deuda es un valor que nosotros ya habíamos trabajado. Esta hoja ustedes ya lo tienen, que está en el análisis crediticio de balance. Entonces digo más y me voy a buscar la deuda. Entonces voy acá al inicio y sé que la deuda de la compañía financiera es 2.882 millones de soles. De la misma manera, ubico el patrimonio, que también está acá, ¿no? Y está en la parte de la solvencia. Ese patrimonio, el patrimonio de la compañía es 2.738 millones al primer cuarto del año 2023. Dejamos al último el costo de la deuda. La tasa impositiva sabemos que es un 29.5%. Eso es un dato. El costo de capital en soles es algo que nosotros ya hemos construido hace un minuto, que es acá. 13.25. ¿Ok? Y lo único que me falta para poder determinar el costo promedio ponderado de capital es, en este caso, el costo de la deuda. Entonces, el costo de la deuda lo vamos a ubicar en las notas a los estados financieros. Entonces, por acá debe estar, creo que es esta. Creo que es esta. Acá está. En las notas a los estados financieros del primer quarter vamos a encontrar, en este
caso, ¿ya? El costo de la deuda. Pero el costo de la deuda lo vamos a encontrar en aquella nota que hace referencia a obligaciones financieras, ¿ya? Entonces me voy de frente a obligaciones financieras. Buscar. Propiedad de fundación. No es. Arrendamiento, no. Y vamos por acá. Pero ese es el informe financiero del primer cuarto, ¿verdad? Es correcto, del primer cuarto del año 2023. Ya está, acá viene. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, otras cuentas. Ya, el movimiento, inventarios, está ahí, gastos, y acá viene. Esto es el negocio. Para la depreciación. Ya, eso no. Ya, eso no. Ya, estos intangibles. Acá está. Acá está. Obligaciones financieras. ¿Sí? ¿Con quién tiene? Tiene con el banco de crédito, tiene una operación de leaseback con Scotiabank, tiene arrendamientos operativos en garantías, acá están las tasas asociadas. ¿Ok? Pagarés también tiene, ¿ya? Con el Scotiabank, ¿no? Y con el Banco Interbank. Pues acá, este es para retener, este de... Claro, acá está con los vencimientos, ¿no? A su costado. Y acá sigue también, ¿ya? Acá tiene más, préstamos, ¿ya? Este debe ser del año, sí, sigue todavía, Banco Santander, y ya. Y al final me voy a dar un comentario. Dice, al 31 de marzo, de las obligaciones financieras por intereses por devengar, por acá me voy a dar algo más. Una tasa de 3.9% mensual. 8.6% efectiva, ¿no? ¿Ya? Y corresponde a la reunión 5.75. Los pagarés también. Ya. Ahora, lo que podríamos hacer acá, como ya tengo las tasas, ¿ya? Acá, lo que tendría que hacer es calcular un promedio de todas las obligaciones, ¿ok? De todas las obligaciones. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a ser un poco más, más pesimista, ¿ya? De todas esas tasas que aparecen acá, voy a usar la tasa más alta, ¿ya? La tasa más alta. Entonces, la tasa más alta se ubica en 16%. Esa es la tasa más alta. ¿Ya? 16%. A menos que haya otra tasa, déjenme ver, revisar. Esa es la tasa más alta. ¿Ok? Voy a considerar esa tasa como su costo financiero. ¿Ya? Y eso siempre ustedes lo van a encontrar en las notas a los estados financieros, la que hace referencia a obligaciones. ¿Ya? Entonces tomo, para este ejercicio, por simplicidad, estoy considerando la tasa más alta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Más adelante vamos a proyectar la tasa, para ya no estar buscando toda esa información. Podemos estimar la tasa, ¿ya? Pero en este caso, para no complicarnos, tomamos esta tasa. Entonces, ¿cuánto es? 16.04%. Entonces me
pongo por acá y le coloco 16.04%. Esa es la tasa. ¿Ok? El costo de la deuda. Entonces, como ya tengo esa información, ¿ya? Y para darle una mayor facilidad en construir esta ecuación, construir el costo promedio ponderado de capital, acá le voy a agregar algo, ¿no? Para ya no complicar la ecuación. Voy a colocar deuda sobre deuda más patrimonio. Entonces, como yo ya tengo la deuda, digo, será 2.882 entre 2.882 más patrimonio. Y eso me dice que la compañía, la estructura de endeudamiento de la compañía es un 51%. ¿Okay? Entonces, como la estructura de capital o la estructura de financiamiento de una compañía siempre tiene que sumar 100, porque no va a ser 120, ¿no? Sino siempre tiene que sumar 100, por lo tanto, E sobre E más D va a ser la diferencia. Será 1 menos lo de arriba. Entonces me dice que la compañía se endeuda con sus propios recursos en torno a un 49%. Entonces ahí está el peso relativo de las fuentes de financiamiento. Con terceros, 51%. Con sus propios recursos, 49%. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo esos datos. Lo voy a marcar acá. ¿No? Profesor, Dígame. por favor, ¿podría borrar la pizarra? Ah, disculpe. No se ve. Sí. Discúlpeme, no me había percatado. Yo repito todo. Dígame. El taller rojo dice fuente de financiamiento. Con tercero. Ya está. Gracias. Ok. Ya está. Ahora sí. Con tercero. Entonces vamos a marcar esto. Ya está. Ok, ya está. Entonces, como ya tenemos esos datos, simplemente vamos a construir el costo promedio ponderado de capital. Acá. Ok, tomamos el peso de la deuda. ¿Cuánto pesa la deuda? Un 51%. ¿De acuerdo? Por el costo de la deuda. ¿Cuánto es el costo de la deuda? 16.04%. Por 1 menos la tasa impositiva, que en este caso es 29,5%. Más el peso del patrimonio, que es un 49%. Por su respectivo costo. Acá le estoy restando. Por su respectivo costo. En este caso es 13.25%. ¿Ok? Y eso me va a dar el costo promedio ponderado de capital. En el caso de la compañía Aceros Arequipa es un 12.25%. Entonces, yo les había mencionado, siempre el costo promedio ponderado de capital producto de las fuentes de financiamiento siempre va a ser menor al costo de capital. ¿Ok? En un primer momento, el costo de capital, si es que financia el accionista, debería ser 13.25%. Pero como estamos construyendo el costo promedio ponderado de capital que pondera las fuentes de financiamiento, eso nos da que el costo promedio ponderado de capital para la compañía Aceros Arequipa debería ser 12.25%. Entonces, ley, ¿ya? Esta es una ley, ¿ya? Esto no va a cambiar. Siempre el costo promedio ponderado de capital siempre va a ser menor al costo de capital. Siempre, ¿ah? Siempre. Esto es una ley, ¿ah? Siempre. Entonces, ¿qué quiere decir ese 12.25%? Quiere decir que la compañía Aceros Arequipa
va a remunerar tanto al accionista como al tercero, le va a remunerar un 12.25% por cada sol o por cada dólar que coloca en la compañía, según su peso relativo. O sea, al accionista le va a dar un 51% de ese 12.25 y al, 49% al accionista y al tercero 51%, en función a su peso relativo. ¿Estamos claros, señores? ¿Sí? Bien, señores, ustedes tienen un caso. ¿Ya? Hay un caso. Veamos el caso. No, eso no es. Un segundo, déjenme primero grabar esto, ¿verdad? Cambiar el nombre. ¿Qué es esto? Hoy estamos 25, ¿no? O 24. 24. Ya está guapo. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero acá está. Acá. Ustedes tienen un caso, ¿ya? Una serie de ejercicios que están colgados en el aula virtual. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos ejercicios los vamos a desarrollar la próxima clase en conjunto, ¿ya? Pero ustedes ya lo tienen, ¿ok? Yo les pediría que para la siguiente sesión lo traigan impreso, ¿ok? ¿Ya? Ahora, para que ustedes se familiaricen con lo que hemos visto el día de hoy, que es el costo de capital y el costo promedio ponderado de capital, les voy a pedir que construyan lo mismo que está acá para las compañías que ustedes están trabajando. ¿De acuerdo? Lo mismo, ¿ya? Que hemos trabajado acá para las compañías que ustedes han seleccionado. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, y eso lo van acumulando para el trabajo final. La próxima sesión les voy a mostrar cómo deben presentar el trabajo final. ¿De acuerdo? ¿Ya? Les voy a dar las pautas y también les voy a dar algunas presentaciones para que ustedes se guíen. ¿Ok? ¿Ya? Bien, señores, entonces nos quedamos acá. Voy a subir lo que hemos trabajado el día de hoy al aula virtual. Denme un segundo. Bien, entonces esto lo va a subir al aula virtual. Ya, acá. Y lo subimos. Clase hoy, así voy a colocar, ¿ya? Para que ustedes lo puedan descargar. Hoy 25, ¿no? 24,